Hola comunidad, bienvenidos al último video del 2024. Aquí te voy a presentar mis lecturas de este año, que fueron 43. Me propuse leer 30 libros en este año. Obviamente logré la cantidad que te acabo de mencionar. Y bueno, primero te voy a presentar los libros electrónicos que yo leí en mi Kindle. Aquí pues me propuse leer un libro por mes. Y bueno, casi lo lograba, pero nada más logré 11 lecturas. Y te voy a comentar de lo más, menos relevante a las lecturas más impactantes que tuve en este 2024 en mi formato Kindle. Bueno, primero, el primer libro que leí en formato electrónico fue hecho en carne. Es de terror y es de Nicholas Francis. Este libro está gratis para los que tienen cuenta Kindle y pues habla pues un poquito como de terror en cuestión como del viejo oeste, en donde se encuentran monstruos precisamente que consumen carne y que hay un culto que rinde precisamente a ese tipo de entidades. El número 10, este libro es La canción del mono. Igualmente de terror de Nicholas Francis, para mí es un poco mejor que el hecho en carne porque pues es un poco más terrorífico, ya que ocurre con una pareja que tiene un niño y que hay un mono que está cantando para dormirlos y poderse llevar al bebé. De verdad es que es muy tétrico el asunto en cómo te lo maneja este autor. Después de ahí sigue nuestro juego nocturno, es un cuento gótico de Lucas. Y este autor, sí lo terminé de leer, pero de verdad que pues no me enganchó tanto la historia porque pues bueno, contaba muchas cosas del pasado, ¿no? Después de ahí vienen Los Desaparecidos, un cuento de misterio por Raúl Garbantes. Este cuento habla sobre la desaparición del esposo con su bebé y obviamente la trama que se enfoca en esa parte del misterio es que el esposo se roba al bebé para poder quitárselo a su propia mujer. Y bueno, ahí se hace un poquito como pues la trama un poco confusa en cómo resuelven este hecho del crimen. En el puesto número 7 tenemos a Laurie, un cuento de Stephen King. Habla de una persona de la tercera edad que se encariña con un perrito. No tiene nada que ver con el terror, pero que ese perrito lo salva de un alligator que ataca a la persona cuando está en un paseo. Después de ahí vamos en el sexto puesto con La Santa Muerte, la Virgen de los Olvidados. Este libro es de José Gil Olmos, este periodista pues muy conocido por el libro de Los Brujos del Poder. Aquí pues bueno, este periodista recapitula varias figuras públicas e importantes de México que están inmiscuidas en este culto a la Santa Muerte y que no solo es un culto de las personas que son comunes, que a lo mejor están, digamos, en los mercados, en la parte de las mujeres que se dedican a la prostitución o incluso del crimen organizado, sino que este culto está muy inmerso en lo que es la sociedad mexicana. Después en el quinto puesto, y este es un libro que no reseñé acá en mi canal, pero que sí lo leí, es de Storytelling, Atraer, Enseñar y Persuadir con una nueva narrativa. Este libro sirve para los que creamos contenido, todos los que dedicamos a YouTube. Es un buen libro si es que tu canal se dedica a narrar historias. De hecho, este libro, por lo que yo vi, es abordado por Father Dick. Ven que él cuenta historias muy buenas a través de las películas y le da su toque personal. Eso es lo que trata el libro, en cómo hacerlo como este youtuber famoso. En el cuarto puesto de los libros electrónicos tenemos El Misterio de Salem Slot. Bueno, este libro lo encontré, es mucho más barato en formato electrónico. Y bueno, yo lo adquirí porque apenas hace unos meses, en octubre específicamente, salió la película, perdón, en HBO Max. Entonces, pues bueno, me dediqué a reseñar lo que era el libro con la película nueva que salió basado en la novela de Stephen King. Y pues bueno, de hecho está muy bueno. Me parece que es una historia bastante interesante y que todos confunden con vampiros, pero que realmente no son vampiros. Próximamente el otro año estaremos hablando de un cuento que nos ayuda a resolver el misterio de Salem Slot. Luego de eso, en el tercer puesto, y este es el top 3
de lecturas que yo te puedo considerar en formato electrónico que a mí me agradaron bastante o que me dejaron un buen impacto, sobre todo en mi vida. Y el primero es Memorias de un exorcista, que es por el padre Gabriel Amort. Es una entrevista que tiene este padre y de verdad que te quita muchos estereotipos que tú tienes acerca de los exorcismos. Cabe recalcar que a lo mejor te puedes guiar por la novela, digamos, de William Peter Blatty, que es El Exorcista y que en la cual se basó la película. Después de ahí, a lo mejor Exorcista Creyentes, entre otras cosas, ¿no? Que abarcan esto, pero que de verdad nos marca una historia bastante interesante de cómo los exorcistas en el lado de Europa son muy importantes, como los chamanes aquí en México. A menos desde mi punto de vista, esa situación me dio. Después, el segundo libro que está en mi top 3 es La Santa Muerte, el culto de los que oran y los que matan, por Herbert Casal Sáenz. Este libro está mucho mejor que José Gil Olmos. De hecho, tiene un poco como más de investigación a lo que es este culto, cómo empezó, sobre todo en cómo se maneja y las diferentes formas que algunas personas creen que está bien y que realmente no es como se cree. De hecho, pues te da contexto de oraciones, te da contexto de rituales y de todo lo particular que tiene y similitud con algunas de las religiones de aquí de México. Entonces, pues bueno, este es un culto bastante respetado. Sinceramente creo que algunos tenemos muchos estigmas sobre esta parte, pero es algo que, bueno, debemos de cambiar la perspectiva en cómo al menos lo ve este periodista. Por último, el top 1 de los libros electrónicos se lo lleva Cosecha de Mujeres por Diana Washington Valdés, un libro que salió en 2007, hace más de, estamos hablando de 19 años, que pues es un libro que de verdad deja marca. Sin duda la situación en México sobre el feminicidio es bastante impactante y hablar ese libro que te estaba previniendo de lo que iba a ocurrir a través de los años. Hoy estamos a 2025 y es un crimen que vemos bastante de forma natural. Y entonces, de verdad que este libro nos advertía de lo que iba a ocurrir a través de los años y cómo está ocurriendo actualmente. Y que bueno, la periodista Diana Washington, de verdad que hace un caso tremendo con las muertas de Juárez, porque el libro se ubica en Ciudad Juárez. Y pues bueno, la verdad que la obra es tremenda, yo te lo recomiendo bastante. Es el único formato en el cual lo puedes encontrar, al menos aquí en México. Y bueno, espero que lo puedas leer en este top de lecturas para Año Nuevo. Así es que, pues bueno, vamos a continuar con lo que es las lecturas físicas. En lecturas físicas, yo hice un total de 32 libros durante el año. Y pues bueno, se fueron complementando igual con las lecturas electrónicas que hice. Así es que en mis lecturas físicas tenemos lo que es Asesinos Seriales, un libro de HarperCollins. Y pues bueno, es un libro que más que nada, a lo mejor de dar una perfilación criminal, se basa más como en notas periodísticas de algunos asesinos importantes aquí en México y que realmente no tienen mucho el contexto del por qué lo hicieron o por qué estaban en esa parte de haber cometido algún crimen. Sí, es bueno el libro, pero no tan impactante como yo creí que pues hubiera estado bien, al menos para mi punto de vista. Otro libro bastante interesante es 100 años de hundimiento y contando, de Michael Pérez Guerrero. Habla obviamente de cómo ha sido la política desde la época de la Revolución Mexicana, es decir, desde Porfirio Díaz hasta Andrés Manuel López Obrador, que fue el último presidente apenas que terminó su sexenio, y que bueno, de verdad que trae un punto de vista crítico bastante importante de varias leyes que rigen en México. Después de eso tenemos un libro bastante interesante que es El secuestro en México. Sin duda, este libro abarca sobre testimonios de sobrevivientes y secuestradores por la famosa Saskia Niñez de Rivera y Manuel López San Martín. Bueno, Saskia tiene un podcast que se llama
penitenciaría, me parece. Y bueno, esta podcaster a veces es muy criticada porque le da como el contexto a los asesinos seriales o a los reclusos más peligrosos de México, pero de verdad que este trabajo es bastante impactante en saber cómo por ejemplo, los Arismendi trabajaban y cómo de ser a lo mejor parte de la policía se llegaron a intervenir como una banda de secuestradores bastante temida e importante en la historia de México. Así es que bueno, si te interesa este tema, este es un buen libro para poder empezarlo. Después de eso tenemos Acusáis a la mujer sin razón, un libro sobre todo de feminicidios y bueno, habla desde el feminismo desde la cárcel, un paso para desarmar la violencia estructural de género. Aquí habla a lo mejor de las injusticias que hay en las mujeres cuando están en la cárcel o cuando son condenadas a esta parte de cumplir pues un proceso judicial y que a lo mejor se les carga un poquito más la mano que a los propios hombres. Hablamos desde delitos de homicidio o portación ilegal de sustancias y que las condenas son muy brutales y son prejuzgadas. De verdad que hay testimonios bastante interesantes de cómo algunas mujeres están pasando por los peores momentos en las cárceles de México. Otro libro que tengo es Los depredadores sagrados. Pederastia clerical en México, por Bernardo Barranco. Bueno, todos conocemos al padre Marcial Maciel y aquí trae algunos testimonios de sacerdotes que han practicado el delito en contra de los menores y cómo estos han salido librados por la arquidiócesis mexicana. Y sin duda también nos toca varias cosas de Marcial Maciel, este sacerdote protegido por la mano de Juan Pablo II. Y pues bueno, de verdad que trae testimonios bastante impactantes y sobre todo nos habla no solo de la secta de Marcial Maciel, sino de otras organizaciones en la iglesia que pues siempre están acechando a los menores. De verdad que es un libro bastante interesante. Otra historia es La historia secreta, por Anabel Hernández, AMLO y el cártel de Sinaloa. Bueno, Anabel siempre se ha caracterizado por sacar libros bastante interesantes. Hablamos desde Los señores del narco, El traidor, Emma Coronel y las señoras del narco. Todos estos libros pues obviamente hablan de este tema tan importante en México y cómo la política está muy involucrada en la parte de las organizaciones criminales. Y aquí bueno, al menos el grupo político que lidera Andrés Manuel López Obrador no se libra y aquí pues está una investigación bastante completa y sobre todo habla de cómo el último presidente estuvo involucrado en anteriores sexenios bajo el poder de este cártel tan temido en México. Otro libro bastante interesante pues es Las indignas de Agustina Basterrica. Bueno, yo a ella la conocí por Cadáver Exquisito. De verdad que tenía bastantes expectativas con este libro, pero pues bueno, es un mundo distópico el que acá nos menciona Agustina Basterrica, regido por la inteligencia artificial, por sectas que a lo mejor destruyen al mundo. Y que bueno, de verdad que bueno, a mi parecer yo me quedo con Cadáver Exquisito. No estuvo tan mal, pero pues no fue una lectura tan impactante como este libro que les acabo de mencionar. Y bueno, vamos con una trilogía. Lo de Asylum, la saga. Esta saga pues tiene Asylum, Sanctum y Catacomb. Estos libros pues yo saqué reseña recientemente en el mes de octubre. Pues para empezar, pues bueno, es una portada bastante interesante. Tiene efectos de un hospital psiquiátrico, al menos así se empieza a desarrollar la historia en Asylum, en donde uno de los estudiantes que va como de verano a realizar ahí su servicio se percata de que tiene alucinaciones referente a lo que antes era ese asilo de hospital psiquiátrico. Y entonces esas visiones lo conllevan a creer que está pasando algo en el tiempo real
y pues bueno, se involucra con un asesino serial, porque también había ahí asesinos seriales que estaban, y bueno, esta parte nos trae un poquito pues algo interesante en cómo se va manejando la historia. Sactun pues es después del verano, se ubica en época de Halloween, y de igual manera pues este libro intenta resolver lo que era o lo que estaba pasando con el exdirector de aquí de la escuela. Y bueno, al menos estos dos libros tienen bastante relación en lo que va de la historia. El último es que es Catacomb, este muchacho, pues bueno, tiene un viaje con sus amigos como de despedida, y se da cuenta que hay una historia detrás del director que tiene que ver con él, y sobre todo con su madre, que cree que está muerta pero en realidad no lo está. Entonces pues bueno, es una saga que tiene 3 libros y hay otros complementarios. De hecho, pues estos complementarios he visto que no es como que tan necesario de leerlos, pero bueno, si eres adolescente o tienes un hijo adolescente, y pues sería una forma bastante interesante de empezar la lectura, puesto que también trae un poco de romance. Traemos El psicoanalista en la mira. Este libro pues es de una saga que John Katzenbach, sobre todo de la trilogía del psicoanalista, luego sigue el hacker psicoanalista y terminamos con este. Aquí pues bueno, habla de cómo el doctor Stark pues ya es una persona de la tercera edad, se enfrenta de nuevo con estos hermanos, que es Virgil, Merlín, y sobre todo el último hermano, que es el señor R, que aparentemente lo hacen revivir por medio de cartas para poder vengarse de él. Pues bueno, el doctor se enfrenta de nuevo a varias situaciones similares al primer libro y al segundo, y pues bueno, al final pues sale victorioso en un psicoanálisis bastante interesante. Si eres fan, pues no te lo puedes perder. Ahora, vamos con Guerra Mundial Z. Sin duda hay una adaptación cinematográfica de este libro, pero que al menos la película es buena, comandada por Brad Pitt. Recordamos que pues es una historia de zombies, al menos cuando estaba empezando esta temática, en donde pues a Brad Pitt lo llenan como de virus para poder camuflajearse ante los zombies. Y pues bueno, este es un poco mejor. Como tal, no está la historia que conocemos en la película, pero como acá dice, una historia oral de la guerra zombie, es decir, aquí hablan de cuando, después de lo que ocurrió de la guerra, me recordó un poquito lo que ocurrió en 2020, a la pandemia del COVID, y pues aquí hablan de las personas, cómo lo sobrevivieron, cómo lo sobrellevaron, cómo malas decisiones de Estado llevaron a catástrofes mundiales bastante perturbadoras, y que bueno, de verdad que los guerreros Z o los soldados Z pues sí daban miedo en esta parte de Guerra Mundial Z. Si te gusta la ciencia ficción y los zombies, es un buen libro para empezar. Vamos con El mundo perdido de Michael Crichton. Sin duda este libro al menos tiene una muy buena expectativa, porque el primero de Jurassic Park de verdad que me dejó maravillado. El mundo perdido yo esperaba algo igual, que era Parque Jurásico 2, pero pues aquí habla en realidad del doctor Ian Malcolm. No muere, bueno, aquí al menos es como una realidad alterna, no muere, y pues de nuevo va a otra isla diferente a la que fueron en el primer libro, y que pues bueno, aquí se dedican como a observar qué onda con el mundo perdido, o esta parte de que es cómo ocurre la parte de la extinción, esta parte de la evolución humana, de cómo nosotros pues fuimos acabando con el mundo. No está a la altura de Jurassic Park, pero pues sí es un libro bastante entretenido. Vamos con Fernanda Melchor, temporada de huracanes. Sin duda este libro, pues cuando pues vi una reseña ahí en las redes sociales, me llamó bastante la atención por la temática que al menos ocurre aquí en México. Y pues sí, habla como cuestión como de un feminicidio, es decir, una bruja, le quitan la vida, y pues hay varios sospechosos que pudieron haber quitado la vida a la bruja. Ahora, ¿qué no me gustó? Cómo está escrito. No tiene párrafos, está todo recorrido, de verdad que sí hay que encontrar el modo para entender esta autora. Es muy buena, de verdad que tiene bastante mensaje, pero bueno, lo único que sí va a costar, al menos a mí, identificar, pues fueron las ideas o la continuación de las historias, que no, les digo, no está estructurada en párrafos, simplemente es una lectura bastante seguida.
Vamos con Coraline de Neil Gaiman. Sin duda, pues es un libro que al menos está bastante referenciado por la película, pero que aquí resuelve bastantes cosas interesantes, sobre todo que el gato es bastante filosófico en cómo propone o tiene propuestas de que él no tiene que preocuparse del mañana porque siempre va a ser un gato, a lo que nosotros siempre nos hacemos ese tipo de preguntas de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, este es un libro bastante interesante y que pues bueno, recomiendo mucho si es que a tus niños les gusta o tienes un hermanito, pues es una buena lectura para inmiscuirse en el mundo de los libros. Voces de Chernobyl. Por la autora Svetlana Alexievich. Ella pues se dedica a precisamente a entrevistar a varias personas que vivieron en esta época, o al menos en Chernobyl, y que tiempo después cómo lo vivieron y en su momento cómo lo estuvieron pasando, ya que pues bueno nos trae pues cómo lo vieron las personas, los campesinos, los vecinos de las comunidades, entre otras cosas, y bueno, sobre todo nos trae los momentos más importantes de esta catástrofe. Recordemos que está basado en lo que es la serie de Chernobyl de HBO Max. Vamos con Confianza ciega de John Katzenbach. Sin duda es un libro bastante interesante que pues habla de cómo una chica está corriendo de su pasado. La madre siempre se las encarga de desaparecer, y eso porque pues la madre se enreda con unos psicópatas, es decir, con un hermano que tiene otro hermano psicópata, y que como de lugar intenta separar a su hermano de la mamá de la chica. Entonces sí lo logra, pero tienen una hija, y esta hija pues siempre anda obviamente andan desapareciendo o escondiéndose del padre y de la familia paterna, puesto que sabe que son personas bastante peligrosas, hasta que la hija tiene que resolver ese último eslabón o cabo suelto de la historia. Vamos con Ni una más. Un libro de Frida Guerrera, El feminicidio en México, tema urgente en la agenda nacional. Aquí trae pues varios testimonios referentes a este tema, y que pues nos cuenta al menos cómo se aborda este tema tan delicado en México, y cómo algunos casos han sido digamos que apartados, o al menos no se les toma la importancia que debería en el sistema judicial. Vamos con Pablo Escobar, el patrón del mal. Todos han visto la serie de Pablo Escobar, el patrón del mal, por Telemundo, y está basado en la parábola de Pablo, que es este libro. Este libro pues está basado en testimonios de personas que estuvieron al lado de Pablo, y sobre todo que te va contando todo el proceso cronológico por el cual él empezó como pues una persona que cometía crímenes de, digamos, como que de bajo impacto, hasta el terrorismo que llegó a ejercer en Colombia, ¿no? Los carros bomba, toda esa parte de matar a magistrados, a políticos, y sobre todo que puso a Colombia de rodillas. Es un tema bastante interesante, y que bueno, ahora sí que el trabajo periodístico de Alonso Salazar es de bastante recalcar en este libro. Vamos con Maximiliano, Memorias secretas del emperador mexicano. Traemos a Pedro J. Fernández con este libro bastante interesante que salió el año 2024, y que de verdad que trae la historia de Maximiliano desde la perspectiva de hombre, de cómo él pues era acreedor de la corona austriaca, pero que por cuestiones de su madre pues fue impuesto pues a ser simplemente un archiduque. Cómo queda maravillado con México, cómo ama a la patria, y sobre todo cómo él quería algo diferente pues para México. Incluso pues invitaba a Juárez a formar parte pues de la consigna real, así como Porfirio Díaz. O sea, de verdad que trae un tema muy interesante en lo que es este libro, y está basado en 3 diarios que fueron encontrados en el castillo de Chapultepec, y que está basado en la obra que está ahí en el castillo por Maximiliano de Habsburgo. Traemos Las señoras del narco.
por Anabel Hernández. De verdad que este libro está muy, pero muy bueno. Aquí nos habla de un amante que tuvo el Barbas. Hablamos de el cártel de los Beltrán, el famoso líder de los Beltrán Leiva. Estos pues eran primos del Chapo Guzmán hasta que pues en el 2009 pues fue abatido, y de verdad que trae bastante información complementaria y de mucha importancia, incluso sobre el sexenio de Felipe Calderón, de cómo estuvo involucrado el superpolicía Genaro García Luna y este presidente con uno de los capos más temidos y más sangrientos de México. De verdad que le faltó poco para estar en el top 10, pero tengo otros libros bastante interesantes que para presentar todavía. Así es que, pues bueno, ahora vamos a entrar al top 10 de los libros que para mí fueron bastante importantes en este 2024, aunque de verdad tuvieron una calificación de 5 estrellas y que al menos son relevantes. Así es que vamos a empezar con el número 10. Un clásico, Cuento de Navidad de Charles Dickens. Pues todos conocemos la historia de Scrooge y los fantasmas que lo vienen a visitar en época de Navidad. Fue el último libro que leí de este año y que de verdad me dejó mucho que pensar y reflexionando sobre cómo a veces uno piensa que el éxito de la persona puede estar en el poder, el dinero, en la parte de ser algo importante en la vida. Y dejamos a veces de lado lo que es la caridad, la bondad y sobre todo el ayudar a los demás. Este libro te lo recuerda bastante bien y es un cuento muy corto, de verdad que vale mucho la pena leerlo. Número 9. La trilogía de Auschwitz. 9 y 8 porque aquí hay dos libros que hay que recalcar, que el primero es Si esto es su nombre, de Primo Levi. Bueno, de verdad que me dejó bastante impactado porque fue una historia que, al menos en el primer libro que tiene, o que te muestra aquí en esta trilogía, es que demuestra la parte cruda y sobre todo cruel que fueron los campos de concentración para las personas, en cómo fueron destruyendo poco a poco a las personas hasta hacer sentir nada. Hablamos desde cuestiones climáticas bastante arrasadoras para las personas para poder trabajar en el frío o en el calor. La cuestión de la comida, a punto de no matarlos, o sea, tenían la facilidad de dejarlos en desnutrición, pero no los mataban, había una manera de mantenerlos con vida, ¿no? Y el último libro que trata sobre los hundidos y los salvados. Eso es un ensayo de cómo la persona tiene las perspectivas de los que pierden y los que ganan, es decir, de los vencedores y los derrotados. Eso es lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial, lejos de rescatar a las personas y dar el valor que se tenían que dar. Hubo los que vencieron y los que perdieron. En este caso, pues la alianza de Estados Unidos, de Francia, de Rusia, y cómo perdieron los alemanes, ¿no? Entonces aquí habla de varias cosas importantes históricas en este ensayo que tiene Primo Levi y lo que es relevante al menos para el existencialismo. El segundo libro, que es La Tregua, pues no es como que tan relevante, al menos yo, si vas a leer algo referente a este tema, lo puedes saltar, porque pues hablan cómo Primo Levi vivió, o al menos se volvió a recuperar a la sociedad, y cómo veía el mundo después de haber estado en un campo de concentración que es Auschwitz. Número 7. Sin duda, El Exorcista, William Peter Blatty. Bueno, este libro está bastante terrorífico. Creo que es uno de los libros que sí te puede dar miedo si lo lees en la noche, pero que de verdad te deja mucho aprendizaje en cuestión de cómo se desarrolla la historia, al menos cómo era el terror en ese momento, y cómo se avanzó este autor de una noticia real, porque obviamente está basada en un caso real, de un niño, para basarlo en esta parte de la historia de Reagan, ¿sí? Y que pues todos sabemos que está basada acá en la película más famosa, que es del Exorcista. Número 6. Él vino a dar libertad a los cautivos. Es un libro que se basa de un testimonio de Rebecca Brown. Ella, pues, se puede decir que es una persona que trata de salvar a las que están en los cultos satánicos. Aquí hablamos de una bruja
esta bruja en el proceso de cómo pues fue satanista, después de eso cómo se casó con Satanás y todo el proceso que lleva. De verdad que está muy impactante la historia, al menos en cómo lo va relatando. Hay otras partes del libro que a lo mejor no son tan relevantes, pero al menos lo que cuenta en las misas negras, en los rituales y cómo se va involucrando mucho en el mundo de la brujería, este está bastante interesante. Después, en el número 5, Jurassic Park por Michael Crichton. Sin duda, perderte de Steven Spielberg, o sea, recordarte la película de dinosaurios de tararara, tarara, no tiene nada que ver. Libro muy gore, muy sangriento, que de verdad si hubieran sido fieles a lo que es el libro, a la película, hoy sería una de las películas más icónicas del terror, porque bueno, las muertes que aquí marca por los dinosaurios, y que estas cosas no son dinosaurios, los velociraptores, uff, o sea, es lo mejor que yo pude leer en ciencia ficción, pero que de verdad que está tremendo Jurassic Park. Si tienen oportunidad, léanlo, está muy interesante. Número 4. Y acá pues ya se empiezan a poner un poco más serios los libros. Las 999 mujeres de Auschwitz. Aquí habla de cómo el 25 de marzo de 1942 varias chicas judías se van a Auschwitz. Aquí al gobierno le engañan de que se van a ir a una empresa, van a trabajar, digamos que les dicen que van a trabajar, van a ganar dinero, van a ser útiles y solamente se van por 3 meses. Entonces, pues todas estas chicas pues son, digamos que hijas de casa, son hijas de familia y que pasan por muchas cosas bastante crueles, desde una revisión médica imprudente, es decir, de meterles mano hasta donde no, de la parte de desnudarlas a diestra y siniestra, y que bueno, la verdad que te deja bastante impactado en cómo poco a poco fueron muriendo algunas de estas chicas, en cómo fueron perdiendo la vida y sobre todo las que lograron sobrevivir hasta el último de genocidio judío que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. De verdad que si tienen la oportunidad, te gusta este tema, léanlo, está muy pero muy interesante. El puesto número 3 es para No nos dejes caer en la tentación, por Saskia Niño de Rivera. Si te gustó Los demonios del Edén, este libro está a la altura de eso, porque trata de pedofilia, corrupción de menores y sobre todo hay historias de quienes lo ejercen y quienes lo sobreviven. Les digo, esta chica, que trabaja en cuestión como de entrevistar a personas que están en penitenciaria por crímenes de este tipo, de verdad que pues es un trabajo bastante cruel, bastante pesado, porque sin duda te deja pensando cómo esto ha crecido en México y no tiene la repercusión legal que debe de tener. Simplemente les digo eso, no lo tiene. El número 2 es para Maldita entre todas las mujeres. Testimonios y reflexiones de feminicidio y víctimas de este delito. Precisamente igual de la misma autora, Saskia Niño de Rivera. Aquí pues habla de casos bastante, ¿qué les digo? Crueles, crudos, perturbadores, que te dejan un sabor de boca seco, porque pues aquí ves todo el sistema judicial que ocurre en México y cómo no les importa nada. Les digo, lo que hubo en Cosecha de Mujeres, que justamente quiere prevenir esto, ya está encima de México, y de verdad que es un libro que al menos a mí me dejó bastante que pensar en la situación legal y sobre todo de este crimen aquí. Por último, historias médico-forenses, violencia feminicida. Señores, este es un médico forense bastante reconocido, Jorge Luis Olivares Peña. Simplemente les puedo decir que él estuvo en el caso de Devani Escobar. Aquí precisamente lo relata un poco en cómo demerita el trabajo de los peritos que hicieron ahí en Nuevo León todo esto, y que lo hicieron mal.
Él de verdad que hace un trabajo bastante inquietante porque ha atendido desde niños hasta los casos más sonados de México y sobre todo que es uno de los médicos forenses más reconocidos aquí en México. Al menos mis respetos para Jorge Luis Olivares Peña. Tiene acá sus redes sociales, pero bueno, la verdad que es un librazo. O sea, no, o sea, este me quedó bastante perturbado. No es una historia de terror, pero de verdad que me dejó pensando en mucho de cómo este concepto de feminicidio abarca bastante. No es solo la cuestión de violencia que ejerce del hombre a la mujer con dolo, sino todos lo que va abarcando desde una persona embarazada, desde una persona de la tercera edad de autocuidado, desde tus propias hijas. O sea, de verdad que si tienes madre o hijas o esposa, es un libro que te va a pegar. La verdad que yo te lo recomiendo bastante si tienes la fuerza para leerlo, porque son historias de médico forenses bastante perturbadoras y al menos aquí el médico las cuenta de una manera profesional. Obviamente sin esta parte como de terror, simplemente te transmite la crudeza con lo que él está viendo toda esta situación en México. Así es que amigos, este es el top número 1 que se llama este 2024. Así es que comunidad, pues gracias por haber estado en este último video de 2024. Espero disfruten mis recomendaciones. Pues estén pendientes porque pues el próximo año venimos con más recomendaciones de libros. Mi canal así inició precisamente, pues ya hacemos otro aniversario estando aquí compartiendo con ustedes. Pues no solo hablo de libros, también hablamos de películas, de series. Ahorita pues estamos compartiendo cosas hasta de Dragon Ball y pues próximamente estaremos hablando incluso hasta de PlayStation 5. Sin duda gracias a todos ustedes que me ven, me han seguido, gracias a los que pues están pendientes de mis videos. Un fuerte abrazo, feliz año comunidad, de verdad que en casa no falte la salud y la estabilidad emocional y económica. Así es que pues bueno, no olvides compartir con tus amigos, dejar un comentario. Suscríbete, es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Brown. Muy buenas noches.